Bueno, pues continuando con los 7 pecados capitales, tenemos el último pecado capital, que yo lo quise poner como último, la gula. Pareciera que este pecado pues no trae muchas consecuencias graves, o sea, el caer en el pecado de la gula parece que no trae consecuencias muy graves. Parece ser que lo que se refiere a la comida, pues bueno, sí trae consecuencias, porque puede traer enfermedades, puede traer eh, de enfermedades donde la persona por causa de la gula, de la comida, pues puede perder la vida. Pero en el caso de la bebida, recordemos que la bebida también beber, o sea, tomar, no sé, licor o cualquier sustancias embriagantes, pues también es gula, ¿verdad? Caer en ese pecado de la gula. Bueno, este, aquí podríamos entender que para contrarrestar este pecado de la gula, por ejemplo, en el caso de la comida, pues yo creo que no hay nada mejor que el ayuno. Y vamos a encontrar un pasaje de la Biblia donde Jesucristo pues nos da una demostración de que el ayuno, por alguna razón, pues él ayunó 40 días y 40 noches. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Del versículo 1 hasta el versículo 4, nada más voy a leer para que escuchemos de qué se trata ese. Entonces, o sea, esto es Jesús después del bautismo, después de que se bautizó, dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Dice, después de ayunar 40 días con sus noches, sintió hambre. El tentador, o sea, el diablo, acercándose, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con este pasaje con este pasaje nosotros podemos entender que si Jesucristo tuvo que ayunar 40 días y 40 noches para iniciar con su ministerio, pues eso le iba a ayudar mucho. Entonces yo creo que aquí podríamos decir, no, este pasaje pues no tiene nada que ver con la gula. No, sí está relacionado con la gula porque la gula se refiere siempre a la comida. Y lo que muchos podríamos pensar que la gula no es un pecado tan grave, pues vamos a ver otro pasaje de la Biblia donde también sucede algo, y Dios extermina casi la mitad de su pueblo, del pueblo de Israel, por causa de la gula. Eso está en el libro de los Números, en el capítulo 11. Voy a leer del versículo 32 para adelante. El contexto de esto es de que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud, los lleva 40 años por el desierto, y en el desierto pues no hay comida. Todos sabemos que en el desierto no hay nada. Entonces el pueblo empieza a murmurar contra Moisés, diciendo que para qué los sacó del pueblo de Egipto, donde estaban esclavizados, que mejor los hubiera dejado allá, que acaso allá no había tumbas para ser sepultados. Dice, allá de perdida nos sentábamos alrededor de las ollas de comida en las tardes y comíamos hasta saciarnos. Pero aquí, o sea, ellos ya estaban cansados de que todos los días comían el maná. Y esto, hermanos, pues a veces hasta se puede entender. Imagínense ustedes que una persona comiendo durante tantos años una comida, solamente una sola, o sea, de una comida, pues la gente pues llega a fastidiarse, ¿verdad? Entonces, allí resulta de que estos hombres empiezan a murmurar contra Yahvé, contra Moisés, y Dios le dice a Moisés que haga algo, que les va a dar, y dice que porque les va a dar comida, carne, porque eso es lo que están pidiendo. O sea, aquí nos damos cuenta de que esta mortandad que pasó en el pueblo de Israel es por causa de la comida. Y vamos a ver por qué Dios los manda, o sea, Dios por qué los extermina, por qué extermina una parte de ese pueblo. Y dice que les va a dar comida, y de la clase de comida que les va a dar o que les dio es esta. Escuchen lo que dice el versículo 32. Números 11, versículo 32 al 34. Dice,
El pueblo se puso a recoger codornices, o sea, Dios quiso darles de comer a ese pueblo codornices, carne. Dice, todo el día, dice, perdón, lo voy a empezar a leer otra vez. Dice, el pueblo se puso a recoger codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que había recogido menos tenía 10 medidas de unos 400 litros cada uno, y las expandieron alrededor de todo el campamento. ¿Qué significa esto? Que las mataron y las pusieron a secar, o sea, las tendieron por alrededor de todo el campamento. ¿Para qué? Para tener mucha comida. Dice, la carne, el 33 dice, la carne estaba todavía entre sus dientes, sin masticar, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor los castigó con una enorme mortandad. ¿A quiénes? A esos hombres. Escuchen el 34, que lo que dice, el lugar fue llamado Kibrot Atabá, que significa tumba de la gula, porque allí enterraron a la gente que se dejó llevar por la gula. Aquí este pasaje de la Biblia está indicando que todavía estaban comiendo, que todavía tenían la carne en los dientes cuando Dios los exterminó. ¿Pero por qué los extermina? Porque estos hombres empezaron a agarrar, o sea, comida para mucho tiempo, y aquí lo que dice que ese lugar le pusieron el nombre de la gula, porque dice, porque mucha gente se dejó llevar por la gula. Y aquí podemos entender una cosa, hermanos, que si Dios extermina una parte de su pueblo por la gula, entonces significa que la gula es un pecado, que la gula es un pecado del cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Voy a seguir leyendo algunas cosas que yo escribí de algunos hermanos. Por ejemplo, uno de los hermanos que más escribe de la gula, pues es Santo Tomás de Aquino. Yo no lo voy a citar, yo voy a citar algunas cosas que algunos otros hermanos citan a Santo Tomás de Aquino, y ellos, yo pues quise escribir algunas cosas de las que yo he visto, de las que yo entiendo, pues también, ¿verdad? Entonces, dice, se peca de 3 clases de gula: la corporal, la intelectual y la espiritual. Yo nomás quiero hablar un poquito de la corporal y la espiritual, porque para no alargarme mucho. Dice, la gula se identifica con el comer. O sea, claro, la gula viene de la comida, de la bebida, pero hay muchas otras cosas que también son gula, que voy a tratar, por ejemplo, voy a tratar un poco también de la gula espiritual. También hay gula de eso. Dice, Santo Tomás de Aquino dice, el pecado no está en el comer. Esto que quede bien claro, porque muchas personas podrían decir, ¿cómo? ¿Ahora ya es hasta pecado comer? No, comer no es pecado. El pecado está en la forma de comer, o sea, la forma inmoderada de comer. En eso es donde está el pecado. ¿Dónde radica el pecado? En el exceso de comida. Si ya estás satisfecho, ya no te cabe más comida y todavía le quieres echar, pues eso es un pecado ya. Y aparte de que es un pecado, ese exceso de comida puede provocar muchos malestares en ti. Te puede provocar enfermedades, que esa enfermedad te puede llevar a la muerte. Por eso es que es pecado. Porque cuántas personas no se han enfermado de diabetes, de otras enfermedades a causa de tanta comida. Entonces, por eso es que es el pecado. En el acto del comer hay muchos aspectos que no debemos pasar por alto. También hay muchos aspectos, o sea, aparte de ese pecado que acabo de mencionar, también hay muchos aspectos que se tienen que cuidar en el modo de comer. Dice, como por ejemplo, el concepto de la convivencia. Una familia que se sienta en la mesa a comer, pues debe de tener el respeto de tener un momento de convivencia, de no estar con el teléfono, porque cuántas personas ahorita no se sientan a la mesa a comer en familia y cada quien está aquí comiendo y con su teléfono allí. O sea, esos son aspectos que se tienen que cuidar. También llega el exceso, o sea, en un exceso de eso también pasa a ser pecado. Dice, está el aspecto de agradecimiento hacia quien lo preparó.
pero sobre todo, ¿a quién hizo posible que llegara a tu mesa? Que es Dios. Esos aspectos no tienen que pasar de largo, se tiene que tener el agradecimiento por la persona que hizo posible que, o sea, el que los hizo y quien hizo posible que llegaran a tu mesa. Se peca de gula cuando no se mantiene en cuenta estos aspectos. Se peca cuando solo se come lo que te gusta y dejas lo demás. Eso aparte de que es un pecado, pues es algo desagradable, mis hermanos. ¿Por qué? Porque imagínense que, bueno, pues a lo mejor en tu casa pues ya te conocen, ya saben cómo eres, o ya saben cómo soy yo, ¿verdad? Pues ya no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando va uno a otra casa? Que te sirven de comer y solamente te comes lo que te guste y lo demás allí lo dejas. Eso es un pecado. ¿Por qué también? Por otra razón. Porque quizás a estas horas de la tarde, no quizás, estoy seguro, que a estas horas de la tarde hay muchísima gente que no ha desayunado. Y tú tienes comida en tu mesa y esa comida que tú dejas en la mesa, esa comida se va a tirar porque ya no te la vas a comer. Y tampoco mucho menos alguien aparte se la va a comer. Entonces por eso es que es un pecado, porque hay mucha gente que no ha desayunado, no ha comido y quizás el día de mañana tampoco va a comer. Y nosotros que tenemos la posibilidad, en lugar pues de eso, no sé, de donar comida o algo, pues la estamos tirando. Por eso es que es un pecado también. Dice, también se puede pecar de gula cuando se come sin educación en la mesa o se juega con los alimentos. Eso también, aparte de que es desagradable, también eso sí es pecado. Otro aspecto muy importante es esperar a que todos comiencen. Esto quiero aquí detenerme un poquito y o sea, no, para poner como ahora sí como luego dicen, pues sobre la mesa algunas cosas que pasan, ¿verdad? Que pasan y que al último hasta nos da vergüenza de contarlos, pero miren, imagínense que yo voy a una casa, soy invitado a una casa a comer. Pues estamos ya todos sentados ahí en la mesa, la esposa o la señora de la casa empieza a servir todos los platos y por alguna razón u otra me sirven a mí primero y se supone de que más o menos así es porque pues yo soy invitado, ¿verdad? Me sirven a mí primero y como ya me sirvieron yo empiezo a comer y todavía ni siquiera sirven a los demás. Y entonces yo empiezo a comer. ¿Y qué tal si el señor de la casa dice, bueno, pues ahora vamos a dar gracias por los alimentos, vamos a hacer una oración? Oye, qué feo que yo tenga que parar de comer y ponerme a orar o acompañarlos en esa oración o no sé, pero son cosas que no deberían de pasar en un lugar. O sea, esperar siempre a que se sirva la última persona o que la persona de la casa diga, adelante, vamos a comer. Pero no comenzar a comer uno antes de eso. También pues está la gula del tomar, de la tomada, del tomar licor, y eso me refiero a las bebidas embriagantes, porque uno de agua pues nunca vas a tomar de más. Tienes mucha sed, tomas agua hasta que se te quite la sed y ya no vas a tomar más agua, ya no. Pero sí está ese aspecto de las bebidas alcohólicas donde puede uno caer en el exceso y eso pues eso se llama también gula. Después está hasta aquí es el pecado corporal, pero también existe el pecado espiritual, o sea, el pecado de gula espiritual. ¿En qué consiste el pecado de gula espiritual? Pues consiste a ver, permítanme. Bueno, pues ese consiste en el apetito desordenado de consuelos espirituales. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que yo me empiezo a acercar a Dios y Dios me brinda consuelos, porque siempre sucede, casi por lo regular, siempre sucede esto, de que cuando la persona se empieza a acercar a Dios, Dios te da consuelos, Dios se hace presente, Dios permite que tú sientas su presencia, Dios permite que tú prácticamente lo escuches.
y se siente muy bonito, se siente muy bonito. Pero llega el día en que Dios te quita esos consuelos. O sea, esto más o menos es así. Hagan de cuenta que, por ejemplo, un niño nace, empieza a gatear, empieza a caminar y el papá y la mamá lo agarran de la mano para que comience a dar sus primeros pasitos, a caminar. Pero llega el momento en que esos papás le dicen, ya sabes caminar, ya puedes caminar, ahora tú solito, aviéntate a caminar. Pues más o menos es así. Dios, cuando tú empiezas en estas cosas, Dios te da la mano, te agarra de la mano y te lleva, te enseña a caminar. Pero llega el momento en que tú ya puedes caminar, que Dios ya ve que tú ya puedes caminar, te dice, ahora tú solito. Y cuando te dice, ahora tú solito, Dios en muchas ocasiones te quita esos consuelos, ese sentir tú a Dios. O sea, en otras palabras, sentir bonito, te quita eso de sentir bonito. ¿Para qué? Para que tú le demuestres a Dios que tú no lo estabas siguiendo solamente por lo que Dios te daba, por las bendiciones que Él te daba, o sea, por muchas bendiciones que Él te regalaba. No, ahora tú le tienes que demostrar a Dios que tú lo sigues no por eso, sino por lo que es Dios. Les pongo un ejemplo. En el Evangelio, en los Evangelios vamos a encontrar a multitudes siguiendo a Jesucristo. ¿Por qué seguían a Jesucristo estas personas? En una ocasión por ahí Jesucristo hace una multiplicación de 5 panes, de 2 pescados y les da de comer a más de 5,000 personas. Y cuando estas personas se dan cuenta de que ese hombre hizo un gran milagro, al otro día lo van y lo buscan al otro lado del mar Tiberines parece, o lago Tiberines, lo van a buscar hasta allá. ¿Por qué creen que lo estaban buscando? ¿Por lo que se dieron cuenta que era Dios? ¿O que algunas personas se dieron cuenta de las cosas que hacía? ¿Por los milagros que hizo? No, lo estaban siguiendo porque ese hombre les acababa de dar de comer hasta saciarse y gratuitamente. No les cobró absolutamente nada. Pues ese es el caso en estos aspectos. La persona a veces empezamos a sentir esos consuelos, esas bendiciones de Dios, esa presencia de Dios y se siente muy bonito, pero cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Ya empezaste a caminar, ya sabes caminar, ahora tú solito. Y entonces resulta de que no se siente nada. Vas a misa, comulgas, oras, rezas el Santo Rosario, haces muchísimas cosas, haces oración y no se siente nada, no se siente bonito. Y es allí donde empieza a decir la persona, no, Dios no existe, porque yo no siento nada. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que para seguir a Dios tenemos que sentir bonito? ¿En qué parte del Evangelio dice que nosotros, o en qué parte del Evangelio Jesucristo nos dijo, síganme? Y el que me siga va a sentir bonito. No, en ninguna parte dice eso, antes al contrario. Dice, en una parte dice, Jesucristo dice, el que quiera, escuchen, el que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Aquí muchas personas tendríamos que profundizar muchísimo en esta frase, niéguese a sí mismo. Es una frase que tendríamos que analizarla. ¿Qué significa negarse a sí mismo? O sea, que Jesucristo ahí no te está diciendo que tú vas a sentir bonito por seguirlo. Vámonos al tiempo de los apóstoles, al tiempo de los mártires, al tiempo de la iniciación cristiana, cuando los primeros cristianos empezaron a seguir a Cristo. ¿Cómo les fue a ellos? ¿Sintieron bonito? Veamos la vida de Pablo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo latigaron, lo golpearon, lo dieron por muerto? ¿Por qué? Por el Evangelio. ¿A poco creen que Pablo sentía bonito con eso? ¿O a poco creen que Jesucristo sintió bonito cuando llevaba la cruz cargando rumbo al Calvario? Que iba cuesta arriba en el Calvario y que le iban dando chicotazos, latigazos, bofetadas, patadas, golpes de toda clase. ¿Ustedes se creen que Jesucristo sintió bonito? Y Jesucristo está hablando de cargar una cruz. Jesucristo llevó la cruz cargando rumbo al Calvario. Y Él después nos dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Cargar una cruz no se siente bonito.
¿Quién ha dicho que cargar una cruz se siente bonito? Y entonces es allí donde está el problema. Por eso mucha gente a veces se retira de la iglesia, se olvida de Dios. Porque primero sintió bonito, porque Dios te daba consuelos, Dios te bendecía de esa forma, que se hacía presente en ti. Pero después que te suelta de la mano y que te dice ahora tú solito, es allí donde se tiene que demostrar de qué estamos hechos realmente. San Juan de la Cruz dice que se busca a Dios más por los consuelos o por las bendiciones que Él hace hacia ti que por lo que realmente es. Y es allí donde está el pecado de la gula. Miren, el otro día miré una película de unos hermanos no católicos que hicieron una película basada en Jonás. Y hay una escena, esa película no está, o sea, hecha hacia la Biblia, sino algunos pasajes están basados en la Biblia, pero otros pasajes como que ellos le metieron allí cosas. Pero hay un pasaje, hay una escena que a mí me llamó mucho la atención. Porque después de que Jonás es tragado por la ballena y es arrojado afuera a la playa, un papá y un hijo lo encuentran y lo llevan a su casa y le dan de comer. Y ustedes imagínense este hombre, 3 días en la vientre de la ballena sin comer, sin nada, pues llegó allí a esa casa con un apetito feroz y entonces está comiendo así y están, parece que 3 niños enfrente de ese hombre, solamente esas son las únicas personas que hay allí. Entonces los niños se le quedan viendo a este hombre y el hombre está desaforado comiendo, pues oye, tenía hambre. Y entonces uno de los niños le dice, mi papá dice que eres un profeta. Y Jonás, el que hacía el papel de Jonás, dice, era profeta, ya no lo soy. Y dice, mi papá dice que estabas en el vientre de una ballena. Dice, sí. Dice, ¿y por qué estabas en el vientre de una ballena? Dice, porque andaba en el mar y una ballena me tragó. Dice, ¿y por qué estabas en el mar? Y este hombre le dice, porque estaba huyendo de Dios. Y entonces un niño le dice una pregunta. Le dice, que esto fue lo que a mí más me llamó la atención. Le dice, ¿y cuando estabas en el vientre de la ballena, le orabas a Dios? Y este hombre dice, sí. Y entonces le hacen una pregunta que Jonás ya no supo contestar, ya no pudo contestar. Le dice, y si estabas huyendo de Dios, ¿por qué le orabas a Dios? Y a mí eso me hizo clic aquí en la cabeza. Y es que así somos los seres humanos. Los seres humanos le oramos a Dios para que nos bendiga, para que nos libre de todo mal, para que nos cure de nuestras enfermedades, para tantas cosas, pero haz de cuenta que le decimos, Señor, ayúdame, pero mira, de allá de lejecitos, no te acerques a mí porque yo no quiero ningún compromiso contigo, porque sé que si tú te acercas, yo me acerco a ti o tú te acercas a mí, yo voy a adquirir un compromiso contigo y yo no quiero ningún compromiso. Los seres humanos así somos. O sea, estamos buscamos a Dios por lo que nos da, no por lo que realmente es. Y esa es la gula espiritual. En otras palabras podríamos decir, se busca o se prefiere más las sensaciones del bienestar que a Dios. Oras para sentir bonito, o lo haces para agradar a Dios, o lo haces porque sabes que Dios se lo merece. ¿Para qué oras? ¿Para que te libre de todos tus males? ¿O oras porque sabes que Dios es merecedor de toda alabanza y gloria? ¿Por qué oras? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros. ¿Por qué le oramos a Dios? ¿O para qué le oramos a Dios? Porque resulta que cuando el hombre se encuentra con Dios, recibe gustitos o gustotes o bendiciones, se siente bonito. Y cuando el hombre deja de sentir esos gozos o esas bendiciones, allí es donde está el problema, donde está el peligro. Esa es la gula espiritual. Buscar consuelos, gozos, bienestar, pero no a Dios. No, pues es que yo me siento muy contento. Es que yo aquí en esta parroquia yo no siento nada.
Es que yo aquí en esta parroquia yo no siento nada, el sacerdote ni siquiera habla bonito, el coro es un desastre. No, yo aquí no siento nada, yo mejor me voy para allá porque allá el sacerdote, no hombre, da unas homilías pero bien bonitas. El coro, no hombre, hasta me hace llorar. ¿Quién nos ha dicho que seguir a Cristo se tiene que sentir bonito? Como cristianos tenemos que ser muy serios en esta cosa, en estas cosas. ¿Por qué estamos siguiendo a Dios? ¿Para qué lo estamos siguiendo? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Un amuleto? ¿O es un ser que nosotros podemos decirle, Señor, necesito esto y lo necesito ya? Oye, nosotros no estamos aquí Dios no está para hacer nuestra voluntad. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Y mucha gente, o a muchos, se nos ha olvidado eso. Y creemos que Dios está para que Dios esté en el momento que lo necesitemos y para que Dios haga la voluntad de nosotros en el momento que nosotros queramos. Y eso es un error. Bueno, hasta aquí con los pecados capitales. Creo que pues con esto no se terminan los pecados. Hay muchos pecados más. Están los pecados mortales, los pecados veniales, el pecado que no se perdona, que es el insulto al Espíritu Santo. Y para que quede bien claro de eso, pues necesitamos indagar más en esos pecados. Y por eso es que más adelante pues voy a tratar de hacer otras predicaciones acerca de eso, ¿verdad? También donde podamos entender un poquito más qué es el pecado mortal y qué es el pecado venial y cuál es el pecado que no se perdona. Entonces, pasen buena tarde.